familia, estamos todas unidas. Adelante familia, estamos todas unidas. Bienvenidos, queridos todos, a este nuevo programa de Adelante Familia. Es un programa para ti y para mí, para todas las familias. La familia es ese núcleo de la iglesia doméstica que es tan importante para cada una de nuestras vidas, pero también para la vida de la iglesia y la vida de la sociedad. Y en ese sentido, como familia, tenemos que estar continuamente alimentándonos, creciendo en la sabiduría y la palabra de Dios para poder ser esos mensajeros de paz alrededor de nuestros ambientes. Hoy tengo con nosotros un hermano, un amigo, un consuegro, un hombre muy conocido, Pepe Alonso. Bienvenido, Pepe, a este programa una vez más. Muchas gracias, Bill. Gracias por invitarme. Estuve en tu primer programa, estuve en el programa número 100 y ahora estoy en el programa 114. Sí. Y ojalá que no sea el último, no únicamente. No. Mientras Dios nos conceda vida, aquí estaremos. Pepe es muy conocido en las redes televisivas. Mucha gente lo conoce de 20 y pico de años en el canal EWTN y está por alrededor del mundo siempre llevando la buena nueva de Jesucristo. Y hoy queremos tocar un tema que tanto para Pepe como para mí y para la iglesia es muy importante, que es la bendición del Papa. ¿Y por qué vamos a hablar del Papa en un programa sobre la familia? Bueno, porque la familia nos dice la iglesia que nosotros somos la iglesia doméstica y que la iglesia es la familia de familias. Y tenemos que conocer cada vez más de nuestra fe, cómo vamos, qué es lo que está pasando y cómo nos podemos afianzar más todavía en nuestras raíces católicas. Y la bendición del Papa. Y hablando del Papa, en este caso el que tenemos hoy en día, que es el Papa Francisco, es un tema muy importante para todos, ¿verdad, Pepe? Sí, Bill, es un tema muy importante y ahora que veníamos hacia acá, a estos estudios, veíamos aquí en el sur de la Florida nubes oscuras y decía yo a Bill, mira, parece que va a llover. Y hablábamos de las señales de los tiempos, ¿verdad? En cualquier sitio, usted, donde quiera que viva, sabe cuando hay calor o hay tal viento, hay tal situación, dice va a llover o va a ser frío o va a ser calor. Sabemos muy bien leer esas señales de los tiempos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, y quiero tomar un texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, que es un texto a veces duro porque cuando se lee hay gente que dice, ¿cómo puede estar en la Biblia una palabra tan fuerte? Y dice... Cuando ven que una nube se levanta por occidente, al momento dicen va a llover y así sucede. Y cuando sopla del sur dicen hará calor y así sucede. Hipócritas, ¿saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no interpretan las señales de los tiempos? Y yo creo, Bill, que en este momento tenemos que levantar los radares, nuestras captaciones para leer las señales de los tiempos. Y ya que has tocado un tema que es tan importante al hablar del Papa, ¿qué nos dicen las señales de los tiempos en este momento respecto al papado del actual pontífice, el Papa Francisco? Bueno, Bill, el Papa está bajo ataque. La Iglesia, tenemos que reconocerlo, no es ningún secreto, está pasando un tiempo tormentoso. No es el primero, durante los 21, el mismo Papa lo dice, durante 21 siglos ha habido tormentas quizá más fuertes de las que en este momento estamos enfrentando, pero es una realidad que estamos en un momento de crisis, que la Iglesia de Cristo está pasando una gran tormenta. Pero recuerden aquel pasaje cuando aquella tormenta que los apóstoles estaban pegando gritos, estaban preocupados, el Señor estaba dormido. Y no es que se estaba enajenando, haciendo a un lado, es que Él sabe que Él puede controlar la tormenta cuando Él lo quiera. Y por eso en ese momento Él se levanta y increpa los vientos y todo se calma, ¿verdad? O sea que Cristo está en su iglesia. Y aunque veamos la tormenta, tenemos que confiar que Cristo está en su iglesia. ¿Por qué está en su iglesia? Porque tenemos al vicario de Cristo que está en su iglesia, que es el Papa Francisco. Y la palabra de Dios también nos dice que a la iglesia le podrán pasar muchas cosas, pero nunca perecerá. La iglesia siempre vamos a estar aquí
llevando la buena nueva, porque lo que vino a hacer Jesucristo es tan grande, que vino a rescatarnos del pecado, de la muerte. Hoy mismo yo te decía que estaba orando en la mañana y yo decía, impresionante que 1900 algo años antes que yo naciera, antes que yo existiera, que diera mis pasos en la tierra, y eso con ustedes también. Ya Cristo había venido para salvarme, para llevarme a mí y prepararme un lugar en la vida eterna. Y vamos a decir, el vehículo, el instrumento que Jesús mismo escogió para continuar su mensaje y que su mensaje 2000 años después llegara a nosotros y seguirá llegando, es la Santa Madre Iglesia. Igual que nombró al primer papa a Pedro para que fuera el timonel, vamos a decir, de esa iglesia, sobre fuera la cabeza. Edificaré mi iglesia. Sí, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy, sobre la piedra de Francisco, está edificando su iglesia. Pero como tú bien decías, las señales de los tiempos nos dicen, el mismo Papa Francisco dice que la iglesia está en un tiempo de crisis. Y él dice con mucha tranquilidad, pero no me asusta porque ya la iglesia ha pasado por situaciones diferentes. Y yo creo que lo que nos tenemos que centrar es en todo lo bueno, sin no obviar defectos y situaciones que puedan existir en el papel que tiene tan importante que tiene la iglesia y que tiene el Santo Padre como cabeza de la iglesia en llevarnos adelante. El temporal que estamos bregando, Bill, tiene muchas facetas. Una de ellas es que hay un gran ataque hacia el Papa. Personalmente. Y no solamente es un ataque de los enemigos de fuera de la iglesia. Tenemos enemigos fuera de la iglesia. Siempre la iglesia ha tenido enemigos fuera de la iglesia. Pero el problema que no enfrentamos y la tormenta que estamos capeando es que hoy día hay gente dentro de la iglesia que están atacando al Papa, que están hablando contra el Papa, que están en desacuerdo con el Papa, dentro de la iglesia, y esto es la crisis más seria que tenemos, ¿verdad? Porque es fácil reconocer los enemigos exteriores, pero los enemigos internos es difícil a veces bregar con esta situación. Y parece una batalla, una guerra de ideología y de poder. De poder es cierto, y de ideología también, pero es una guerra. Sí. Y el problema es el siguiente, yo le voy a preguntar a usted, ¿cuáles son los títulos del Papa? No digo solamente de Francisco, hablo de todos los papas, pero bueno, de Francisco en este momento. Seguramente usted dirá, bueno, pues es el sumo pontífice, es muy bonito ese título, es el Santo Padre, es un título muy bonito, el siervo de los siervos, es un título hermoso, ¿verdad? Pero hay un título que pocas veces lo mencionamos, pero que es importantísimo en este momento para discernir las señales de los tiempos, es que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra vicario? Bueno, yo para no dar mi propia opinión fui al diccionario de la lengua española y le voy a leer lo que es la palabra vicario y después lo que se aplica concretamente al Papa Francisco. La palabra vicario viene de la palabra latina vicarius, que significa en lugar de. Ahora, en la Iglesia Católica, el vicario es el representante de un oficio de alto rango, con toda la misma autoridad y poder que tiene el oficial que en ese momento hace del vicario. Al llamar al Papa el vicario de Cristo, esto implica que él tiene el mismo poder y autoridad que Cristo tiene sobre la Iglesia. Tiene el mismo poder y autoridad que Cristo tiene sobre la Iglesia. Este título es importantísimo que lo tengamos muy claro. Y quiero ir al Vaticano II, a un documento clave de dentro de los documentos del Vaticano, que es el Lumen Gentium. Y recuerde, les quiero leer lo que dice el número 22. El Papa, en virtud de su cargo, es decir, como vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, tiene plena, suprema y universal potestad que puede siempre ejercer libremente. Y el número 23 de la Lumen Gentium, por eso él es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la multitud de los fieles. Él es la cabeza de la Iglesia. San Pablo describe el cuerpo de Cristo como la cabeza, Cristo, y nosotros los miembros. Y hoy día
parece mentira, pero los miembros, ya no exteriormente, ya no es una enfermedad exterior, sino es una enfermedad que ha penetrado en la iglesia. Hoy día dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, algunos miembros que se llaman miembros del cuerpo de Cristo, están atacando a la cabeza, que es el vicario de Cristo, el Papa Francisco. Y no es primera muy vez serio. tampoco en la historia de la iglesia. Ajá. Y la iglesia ha sobrepasado todas estas crisis. A veces con serios dolores, a veces ha habido excomuniones muy severas, ha habido mártires. O sea que sí, dentro de los 21 siglos que tenemos como iglesia, si vamos a recorrer, vamos a encontrar muchas veces Pero que ha habido... este es el momento, pero este es el momento nuestro ahora. En que estamos viviendo Exacto. ahora. Exacto. Y que está viviendo el Santo Padre. A mí me llama mucho la atención porque en nuestra creencia, lo que creemos como católicos es que la continuidad de Pedro a través de los diferentes papas, a través de la historia, hemos llegado a Francisco en este momento. Y que Francisco es elegido entre todos los cardenales que se reúnen cuando muere, o en el caso de Benedicto, Papa Benedicto, que se tuvo que retirar por sus propias razones. Y confiamos que el Espíritu Santo usa a esos hombres que están ahí en oración para, entre todos ellos, que son muchos, 120 y pico. o 120 y pico. El número 120 máximo. Ok. Y de ahí escogen el que el Espíritu Santo ellos consideran que les indican a ellos, este es el hombre que va a ser el próximo Papa. Y este fue cuando salió electo el Papa Mario Jorge Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio. Era como todo el mundo. ¿Y quién es este hombre que no lo conocemos? Muchos no lo conocíamos, ¿no? Y entonces el primer Papa de las Américas, el primer Papa jesuita, un hombre realmente muy sencillo, muy pastoral, muy cercano. Él ha dicho cosas como diciendo que los pastores tenemos que tener, y hablando más bien a los sacerdotes, que dice que tenemos que oler a oveja. No, y a todos los que tengamos alguna responsabilidad dentro de la iglesia, no solamente los presbíteros o los obispos y los cardenales, cualquiera que tengamos una responsabilidad pastoral en el cuerpo, tenemos que, como dice el Papa, hay que oler a oveja. Pero Bill, tú has tocado un punto que creo que es muy importante. Usted el domingo hizo la profesión de fe, cuando rezamos el credo, que es nuestra profesión de fe. ¿La hizo usted? ¿Y fue consciente de lo que usted dijo que usted cree? Bueno, voy a tomar 2 puntos solamente, porque decimos, creo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto lo dejemos. Y inmediatamente decimos, creo en la iglesia, que es una. Déjame tomar estos 2 puntos brevemente. El Espíritu Santo. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? ¿Usted cree que es esa paloma que a veces dibujamos en el arte religioso? No. El Espíritu Santo es la tercera santísima persona de la Trinidad. Bien. Bill, cuando hay una vacante, ya sea porque un papa ha muerto o en el caso de Benedicto ha renunciado, se reúne lo que se llama el cónclave. La palabra cónclave quiere decir bajo llave, cónclave quiere decir bajo llave. Quiere decir que el grupo cardenalicio, el colegio cardenalicio es convocado a Roma para que vayan en oración a discernir quién es quien Cristo quiere como el nuevo vicario de Cristo. Bien, llegan a Roma. Previo al cónclave, ellos tienen tiempo de hablar, de presentar sus ideas, quién creo yo, por qué no creo, este me gusta, este no me gusta. Tienen libertad de expresar y conocer las opiniones de todos ellos. Pero cuando llega el día del cónclave, principia con una misa solemne. Inmediatamente después de la misa se dirigen a la Capilla Sixtina, que es donde se va a realizar el cónclave. Al entrar a la Capilla Sixtina hay un atril donde está la Santa Biblia. Y cada cardenal llega y hace un juramento ante Dios de que va a pedirle al Espíritu Santo que lo inspire para poder él dar su opinión o su voto cuando llegue el momento de la votación. Una vez que han pasado los 100 y pico cardenales y se colocan en la Capilla Sixtina, que si usted ha estado ahí es muy interesante porque tiene una pintura, un fresco importantísimo que es el juicio final, que a todos los cardenales les aterra el verlo, porque dicen, algún día yo voy a ser juzgado por lo que yo haga en este cónclave. Se cierra bajo llave. Y entonces principia este cónclave, que es ya los cardenales reunidos
en oración, hacen el famoso Santus, el canto al Espíritu Santo, empiezan eso a compartir, a comentar, a opinar, y viene el momento de la votación. El voto es absolutamente secreto. Y esos votos, después, una comisión lee estos votos, y si no se ha cumplido con el requisito del mínimo para que sea electo un papa, son quemados en aquella famosa estufa y le echan una paja y agua para que salga el humo negro en la fumata, que quiere decir no tenemos papa. Anunciando que todavía no hay papa. No hay nada. Vuelven los obispos a orar, vuelven a compartir, y viene la siguiente votación. El Papa Francisco fue electo en la cuarta votación. Yo tuve la fortuna de poder transmitir ese cónclave del Papa Francisco. ¿Qué quiere decir cuando sale la fumata blanca? Que los cardenales, seguros de que ha sido el Espíritu Santo el que les ha inspirado, han hecho una votación en la cual sale por la mayoría requerida el nuevo vicario de Cristo, en este caso el Papa Francisco. En otras palabras, familia, si yo creo en el Espíritu Santo, yo tengo que aceptar de que ese hombre, sea Francisco, sea Benedicto, sea Juan Pablo, cualquiera que sea los que usted me mencione, fueron electos por esos hombres, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si esto no lo creemos, usted no diga creo en el Espíritu Santo. Claro. Después vamos a hablar de lo que quiere decir creo en la Iglesia. Esto es enseñanza básica de la Iglesia. Y vamos a seguir en este tema, pero me avisan que tenemos que tener un pequeño corte y volvemos enseguida con este tema tan puntual, que es el papado de Francisco, cómo nos impacta a nosotros y lo que está sucediendo alrededor de esto. Volvemos enseguida. Bienvenidos de vuelta a este su programa Adelante Familias, y muchas veces se me olvida presentarme. Yo soy Bill Brown, de la comunidad La Nueva Jerusalén en Miami. Estamos aquí en la parroquia San Juan Bosco, en lo que le llaman la Pequeña Habana, con este programa de Adelante Familias, en esta estación tan llena de gracia, que se transmite en tantos lugares y llega a tantas casas como las suyas. Y hoy, como dije antes, está conmigo Pepe Alonso, un hombre que respeto mucho y un hombre de iglesia, hablando sobre nuestra familia, la iglesia, hablando sobre el papado de Francisco, nuestro Papa. Pepe, tú nos hablabas de creer en el Espíritu Santo y nos diste una explicación bien clara de la acción del Espíritu, Santo, la elección de un nuevo Papa. Obrando En la elección de un nuevo Papa. Y que en la historia eso se ha manifestado. Y ahora nos quieres hablar un poquitico de una segunda parte que se habla Claro. en el credo, que es creo en la iglesia. Solamente como un breve apartado. Ha habido tiempos en la Iglesia en que el Papa no ha sido elegido en este sistema de cónclave. Hubo tiempos en que el Papa era elegido por un rey, que ponían un rey, designaba un papa y lo aceptaba el resto de los obispos, simplemente ya estaba elegido un papa. O sea, no siempre se ha seguido este formato, que es el formato actual, digamos, de los últimos siglos en la Iglesia, a través de un cónclave. Pero estábamos hablando de la profesión de fe, Bill. Ya dijo usted, creo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esta acción del Espíritu usted tiene que aceptarla como que es obra del Espíritu Santo. Pero después decimos, creo en la Iglesia. Ahora, ¿qué es la Iglesia? Este concepto muchas veces lo tenemos tan difuso porque hay mucha gente que piensa que la iglesia es el edificio donde celebramos nuestra vida litúrgica. No, aquí estamos a un lado de San Juan Bosco. Ahí hay un edificio donde se celebra la vida litúrgica de esta parroquia, pero esa no es la iglesia. La iglesia son los fieles que se congregan para la celebración litúrgica. Y yo quiero ir a un texto también importantísimo de San Pablo, en la carta a los Colosenses, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Oiga lo que dice. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y me detengo acá. Colosenses capítulo 1, versículo 18. La iglesia es un cuerpo donde hay una cabeza y nosotros miembros. Ahora, ¿quién es la cabeza? Cristo. Pero ya hablábamos al principio de la palabra vicario. Quien está en lugar de, o sea, el que es la cabeza del cuerpo en este momento, se llama el Papa Francisco. Me guste o no me guste, él es la cabeza visible de este cuerpo en donde usted y yo, si somos verdaderamente miembros de la iglesia, estamos ubicados
como miembros. Pie, mano, oreja, con diversas funciones, cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, ministerios. Cada uno dentro del cuerpo de Cristo tenemos una función diferente, pero pertenecemos a un cuerpo que es la iglesia, que tenemos que estar unidos a la cabeza. Y hoy día, tristemente, y aquí viene el meollo del asunto, Bill, familia de familias, hay muchas de estas células que formamos el cuerpo que estamos en cierta forma contra el cuerpo, que estamos yendo en contra del cuerpo y de la cabeza. Mi esposa padeció una enfermedad muy grave que se llama cáncer. Yo sé lo que es el cáncer. Y el cáncer de cualquier forma del hígado, de los pulmones, es cuando células del cuerpo empiezan a mutarse en células malas. O sea, son parte del cuerpo, pero ya son células malas que empiezan a destruir las células buenas. Están haciendo daño. Están haciendo daño. Y hoy día tenemos dentro del cuerpo de Cristo muchas células que se han mutado y se han convertido en células que están en contra del cuerpo, están destruyendo el cuerpo, y esto está pasando con todos los que han tomado una postura de estar en contra del Papa. Es un asunto muy serio el ponerse en contra o criticar o chismorrear o cacarear, como usted lo quiera llamar, en contra de nuestra cabeza. Porque una cosa, Pepe, es podemos hacernos preguntas. Son válidas. ¿Entiendes? Porque todo el mundo tiene derecho a hacer preguntas. Claro. Y hasta cuestionarse ciertas cosas. Ahora, de hacerse una pregunta a empezar a formular una historia como o una versión. Un argumento en contra de. Es ¿En como serio? un hijo hablar en contra de su padre. Es exactamente lo mismo. ¿No? Es como un hijo hablarle en público. O de la madre. O de la madre en público sobre su padre o sobre su madre. Y no mantenerlo dentro de el contexto de cierta orden. Y entonces casi como tratar de imponer otros puntos de vista que muchas veces yo los escucho y me cuesta mucho trabajo decir, pero esto no ha pasado y no luce que ni pasará. Pero hay algunos que ya tienen como que la mente esa y lo promueven como una verdad. como si fuera una verdad. Seguro. Y mucha gente se están confundiendo, y una de las cosas que yo creo que queremos hacer en este programa es mantenernos en la verdad, mantenernos en la iglesia, estar orando, informándose en informándonos. fuentes fidedignas, Sí. no en cualquier fuente. porque ahí en estos tiempos lo vemos en la prensa, particularmente en la prensa secular, pero ahora a veces se está colando también en la prensa religiosa. Aquí en los Estados Unidos le llaman el fake news, como que sacan una frase fuera de contexto y ya construyen un argumento impresionante. Y lo que quiero decir es que no nos podemos confundir por esos argumentos. Tenemos que como que dar un paso atrás y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, ir entonces a la fuente de la verdad. Exacto. Entiende de verdad qué es lo que dice nuestro Santo Padre en las diferentes cosas. ¿Qué está haciendo o qué no está haciendo? Lo que no está haciendo. Claro. Y probar, ¿entiende? Probar lo que está diciendo antes de tomar una posición antagonista. Eso se llama discernir. Discernir. Pero para tener un buen discernimiento desde la perspectiva cristiana hay que tener una buena información. Una buena información. Puede ser la información falsa, pero también hay que buscar la información positiva de las fuentes correctas, compararlas, y entonces yo puedo sacar mi conclusión. Ahora, si esta conclusión mía es contra la iglesia, mi postura debe ser orar. La ropa sucia se lava en casa y no desparramar mi versión e infectar a otras personas con lo que es mi opinión, que hay que tener mucho cuidado con esta opinión. Mira, yo quiero leer algo para que veamos la seriedad, Bill, de este asunto cuando nosotros estamos hablando en contra del vicario de Cristo, en este caso el Papa Francisco. Y quiero citar de una entrevista de un cardenal de la Curia Romana importantísimo, un cardenal de África, de Guinea, el cardenal Robert Sarah. Él es, oiga, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos. Es una de las congregaciones que tiene que tener más clara la ortodoxia y la realidad de lo que está pasando dentro de la iglesia.
Este cardenal dice lo siguiente: las personas como que son oponentes del Papa Francisco, oiga, las personas que son oponentes del Papa Francisco están siendo utilizadas por el diablo para ayudar a dividir la iglesia. No son palabras de Pepe Alonso ni de Bill Brown, del cardenal Sarah. Y va más a fondo. Póngase el cinturón de seguridad, porque esta es fuerte, la siguiente frase. La verdad es que la iglesia está representada en la tierra por el vicario de Cristo. Lo acabamos de leer, Lumen Gentium, lo que dice la palabra. El vicario de Cristo, es decir, por el Papa. Y quien está en contra del Papa está ipso facto fuera de la iglesia. Familia, este es un asunto muy serio. No es excomunión. Excomunión es una pena canónica para una persona que ha infringido algo grave contra la iglesia y que la iglesia dice estás fuera de la iglesia porque tu postura es fuera de la iglesia. Esa es la excomunión. Pero el estar ipso facto no es un acto del derecho canónico, sino es mi postura. Yo me pongo fuera de la iglesia por mi postura estar en contra del Papa. Tú mencionaste un ejemplo muy bueno. Si yo estoy en contra de mi padre y hablo mal contra mi padre, yo me estoy excluyendo de la familia. No tiene que venir papá y decirme, vete porque hablas mal de mí. No, yo mismo estoy tomando la postura de colocarme fuera de mi familia porque ya no creo en papá, porque estoy criticando a papá y lo que es peor, estoy hablando mal de papá con las personas de otros ámbitos ahí. Este es muy serio, este asunto, Bill. Es seriosísimo y otra vez tenemos que volver a la realidad de lo que hemos aprendido, de la importancia que tiene ser el vicario de Cristo y que como está puesto, escogido, elegido por los cardenales, pero dirigidos, confiamos, por el Espíritu Santo. Y hay cierto respeto a esa autoridad dada por Dios al que lo está representando en la tierra. Y hoy yo no sé si es que la sociedad en sí, en general, está muy revuelta, pero hay veces que hay estos grupos o gente en la iglesia que se toman atribuciones más allá de lo que les pertenecen y son opiniones personales que las convierten en agendas personales. Y podemos verlo, por ejemplo, en el mundo secular, muestra estas cuestiones sobre sobre el género, que toman unas posiciones fuertes y hasta los convierten en ley. Y no estoy diciendo que esto es lo mismo, pero pudiera ser hasta peor, estos ataques. Y nosotros como católicos, nosotros tenemos que estar bien claros en lo que creemos y en lo que respetamos. Si llega un día de que algunas verdades salen que no es lo que el Papa debería de ser, eso va a ser muy claro. El problema es la murmuración y estos comentarios que lo que hacen es a la gente socavarle su propia fe. Y muchas veces, sin tener nosotros muchos criterios, podemos repetir cosas que escuchamos sin tener muchos criterios y a veces eso causa un daño multiplicador en la iglesia. Y la iglesia bastante responsabilidad tiene en llevar el mensaje de salvación de Jesucristo a las personas para empezar a pelearlo dentro de la propia iglesia. Creo que vale la pena, Bill, traer a poner sobre la mesa cuál es una de las situaciones que está causando esta enorme confusión y mala información para muchos católicos. Y es el famoso sínodo de la Amazonia que en este momento se está celebrando. Va a concluir este próximo domingo, este sínodo de la Amazonia. ¿Qué es un sínodo? La palabra sínodo quiere decir escuchar. Es una reunión para escuchar. Hay sínodos globales, la Iglesia puede convocar un sínodo global como por ejemplo el sínodo sobre la evangelización, donde toda la Iglesia, los 5 continentes, participan en ese sínodo que es un sínodo global de la Iglesia. Pero hay sínodos regionales. En este caso el sínodo que se está celebrando en Roma es un sínodo de la región de la Amazonia, donde principalmente los países que colindan con la Amazonia, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador,
que tienen injerencia en la parte geográfica son los principales actores de este sínodo, porque están discutiendo la situación de la Amazonia. Regional. No de la iglesia global, sino regional de la Amazonia. Igual que aquí, por ejemplo, estoy seguro que en muchas arquidiócesis, aquí hemos tenido El sínodo de la arquidiócesis de la Miami. arquidiócesis de Miami. Y No estábamos discutiendo los problemas de la diócesis de Atlanta, No. estábamos hablando de la situación de aquí. Y dar una respuesta para la situación de aquí. Correcto, correcto. Ahora, el problema con el sínodo de la Amazonia, y hay que poner las cosas claras, es que han entrado corrientes que son ajenas a la región de la Amazonia. Y quiero citar nuevamente al cardenal Sarah de lo que él dice. El Robert Sarah advirtió que es abominable y es un insulto a Dios usar el sínodo de la Amazonia para introducir planes ideológicos, como puede ser la ordenación de sacerdotes de hombres casados. El sínodo, cuando va a haber este sínodo, la iglesia se forma un comité que son los que van a elaborar un documento borrador. Este comité manda a todos los obispos de la región, y en este caso pueden otras diócesis también mandar ideas, simplemente les pide qué quieren que hablemos allá. Ahí va a haber cosas muy buenas, puede haber cosas muy malas como hay en el sínodo de la Amazonia. Hay cosas que no nos gustan, pero que han venido. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esto. Es como un padre de familia que junta a toda la familia y dice, a ver, hijos, vamos a discutir la situación de la familia, cada quien opine, diga lo que piensa y lo que no piensa aquí en familia. Claro. Uno puede decir, me gusta esto o no me gusta. Bueno, se llegan todas estas sugerencias y se formula un documento de trabajo que en ninguna manera es documento conclusivo, ni está sentando ya normas o doctrinas para la iglesia. Son puntos que se van a hablar. Ahí está la ordenación de hombres casados, ahí está la ordenación de diaconisas, en fin, una serie de puntos que se han traído basándose en la realidad de la Amazonia. Se han traído allá. ¿Qué pasa? Los padres sinodales llevan ya un mes. Y vamos a aclarar que esas conversaciones es basado en una intranquilidad que tienen Claro. en esa zona Seguro. de poder llevar el evangelio a esas personas que viven en una situación bien lejana, en los bosques. Aislados. ¿Entiende? Pero en ningún momento es ni una decisión, ni tienen el derecho de tomar una decisión. Si se hiciera un sínodo para los Estados Unidos de Norteamérica, no habría, creo, absolutamente nada de lo que se está discutiendo en el sínodo de la Amazonia, porque son dos realidades geográficas, políticas y antropológicas muy diferentes. Entonces, están hablando de esto. Ahora, ¿qué pasa? Ahí se forman grupos, hay comisiones, están trabajando, hablan, discuten, presentan. De este documento que se va a elaborar ahora la próxima fin de semana, va a salir un documento de las conclusiones de los cardenales y obispos que estuvieron allá, que le van a presentar al Santo Padre simplemente como esto es lo que nosotros hablamos y discutimos. El Santo Padre como vicario... Y eso en un espíritu de colegialidad, Seguro. bajo la autoridad Y bajo la iluminación del Espíritu Santo. y la esperamos. autoridad del Santo Padre en la responsabilidad que tiene como cabeza de la Claro, iglesia. claro. Ahora, este documento, que no es el conclusivo en absoluto, se le somete al Santo Padre, porque él como vicario de Cristo ahora va a tomar el tiempo que él crea necesario para estudiar nuevamente, y si él quiere consultar con teólogos, con otras personas, lo puede hacer, porque él después va a elaborar un documento conclusivo que posiblemente tarde un año, año y medio, en que aparezca. Ahí sí ya será doctrina, lo que el Santo Padre nos dé en ese documento. Ese documento, ¿cuándo va a venir? Nadie lo sabemos. ¿Qué va a venir ahí? No lo sabemos. Pero sí confiamos que si el Espíritu Santo está en el Papa Francisco, lo que va a venir no va a tocar en absoluto la doctrina de la Iglesia, ni va a tocar lo que son las normas no tocables dentro de la Iglesia. Y la realidad que hasta ahora el Padre ha mantenido muy firme lo que es la doctrina de la Iglesia en cosas como el sacerdocio, pero sin embargo otros, porque están en conversación en este sínodo, y aunque ellos están lejísimos de esa realidad, lo dan como un hecho, que es una cosa completamente fuera de lugar. Pero hay que aclarar un punto, y lástima que no tenemos mucho tiempo en este programa, Bill, pero aún la cuestión de la ordenación de hombres casados. Recuerden que hubo siglos en la Iglesia donde los presbíteros eran hombres casados.
eran hombres casados, era la realidad de esos siglos, que después por razones muy serias, por ejemplo, porque hubo presbíteros, sacerdotes que tenían hijos, entonces ya le daban al hijo, le pasaban el sacerdocio al hijo, en fin, se empezaron a ver desórdenes un poco en ese sentido, las propiedades de la iglesia se dejaban en herencia familiares. La iglesia decidió que era mejor que hubiera el celibato en los sacerdotes, pero eso es una norma, no es revelación. Pablo, cuando habla precisamente del celibato, búsquelo usted, el criterio de Pablo dice, yo prefiero el celibato, pero es mi opinión. Pablo no dice revelación que el Espíritu me dio, como él habla de la Eucaristía y de otros puntos. Dice, sería mejor que... Sería mejor que, pero él lo dijo, pero yo lo dejo como una sugerencia. O sea que hay que entender, y además les digo una cosa más, hoy día dentro de la iglesia tenemos sacerdotes casados. ¿Cómo? Mire, cuando algún pastor anglicano ha encontrado que la iglesia católica es donde él quiere estar y este sacerdote anglicano es casado y con hijos, la iglesia, después de un proceso de discernimiento, lo recibe dentro del seno de la iglesia católica y lo acepta como un sacerdote casado porque ya viene con una mujer y con unos hijos. Lo mismo de algún sacerdote ortodoxo que quiera entrar a la fe católica apostólica. La iglesia, tenemos hoy día varios sacerdotes que son casados. ¿Por qué? Porque han venido de estas fuentes donde sí se acepta a los sacerdotes casados y la iglesia, después de un estudio profundo, le permite que tome el sacerdocio católico apostólico romano, Bill. Me están gritando que tenemos que tener un breve descanso. Que no te griten, hay que hacerlo. Hay que ser hacerlo obedientes. Y vamos a ser obedientes y dejarlos y seguimos después con este tema tan importante. Y aquí de vuelta, como prometido, con este tema caliente, pero importante, un tema sumamente actual, espiritual y realista al cual tenemos que darle frente. Yo quiero que pongan mi correo electrónico en pantalla y se los voy a repetir un par de veces para que lo puedan apuntar y me escriban su sentir, sus opiniones. Están a favor, están en contra, van entendiendo, les está ayudando esto. Mi correo electrónico es bill, B-I-L-L, @adelantefamilias, con ese al final, .com. Bill, @adelantefamilias.com. Me escriben, por favor, y yo, el equipo de nosotros estaremos en contacto con ustedes. Pepe, este tema tan importante que afecta a la iglesia, nosotros hablamos y lo que estamos diciendo, y la verdad que tiene sentido, Pepe, lo que tú estás diciendo. ¿Y por qué este alboroto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de este? Y es muy imposible que a lo mejor en su parroquia esto no se hable, que en su diócesis esto no es un tema de esto, y quizás nosotros estamos levantando un tema que hasta este momento para usted no era importante, pero que nosotros que quizás nos movemos en algunos lugares que vemos noticias y leemos, y yo me pregunto, ¿cuál es el alboroto? El alboroto, Bill, es muy fácil. Un espíritu, yo lo veo, vaya, déjame, mientras tú buscas tu lectura bíblica, la mía me dice que en este mundo hay un espíritu de confusión. Y si hay algo que Satanás, que sabemos que existe, trata de hacer yo diría, todas las relaciones, es confundir. Confundir al esposo con lo que la esposa le dijo, a los hijos con lo que los padres están hablando, a la sociedad con lo que las leyes que algunos están tratando de pasar, y se crea ahí estamos viviendo en un tiempo de una confusión muy grande. La confusión trae una hija nefasta que se llama división. Sí, y a mí me preocupa, claro, la confusión esa trae división. Y a mí lo que me preocupa es que este espíritu de confusión, y esta es mi opinión personal, este espíritu de confusión se está filtrando en algunos, no en todos, pero en algunos sectores de la iglesia, que ahí se está creando esta confusión, se está promulgando una confusión, acelerándonos a ningún hecho, porque no hay ninguna palabra que se ha dicho
esto se va a hacer y aquello que se va a hacer. Estamos cazando brujas, como dicen, fantasmas. Fantasmas. que hay No, otra no frase, hechos fantasmas. concretos. Ujú. Y como tú bien dices, este espíritu de confusión, la meta que tienes es dividirnos, cuando al contrario, en la iglesia, por lo que la iglesia necesita estar más unida que siempre para poder cumplir con la misión que tiene de llevar el mensaje de Jesucristo, que es tan Seguro. importante para todos. Y yo le pido, si usted conoce un hecho en el que el Papa Francisco haya infringido la doctrina de la Iglesia, aún la doctrina social de la Iglesia, escríbale a Bill, digo, porque es importante. No hay ninguno. El Papa Francisco en sus años de papado no ha infringido absolutamente nada que vaya contra el bloque de la doctrina que es intocable en la Iglesia Católica. Ahora, ese espíritu que tú mencionas, Pablo lo menciona claramente, vaya usted luego a su Biblia y vea en la carta de San Pablo a los Efesios contra quién estamos bregando. Y dice en el capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Pablo VI ya lo advirtió, dijo, el humo del infierno está dentro de la iglesia. Yo digo que hoy día ya no solamente está el humo, están llamas del infierno están dentro de la iglesia, porque este espíritu divididor, este espíritu de confusión, este espíritu de mentira, porque recuerden que uno de los malos títulos que tiene Satanás y sus espíritus es el mentiroso. ¿Qué ha hecho? Tomar parte de algo de verdad, como hizo con Adán y Eva. ¿Qué hizo con Eva? Tomó parte de lo que Dios había dicho, lo trastocó y se lo presentó. Es lo mismo que está haciendo el diablo. Está tomando partes de verdad, que si el Papa Francisco dijo esto, lo sacan de contexto y lo llevan a... El Papa Francisco está haciendo esto, es parte, pero no es la verdad, no es la verdad. Y aquí vienen estas fuerzas espirituales que son las que han creado confusión, han creado división, y esto va contra el cuerpo de Cristo. Y que no son gente mala, vamos a aclararlo. Yo no creo que son gente mala. No, pero... Yo creo que son gente confundida. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, el católico, en mi casa, en mi parroquia, en mi misa? Tenemos que, yo creo que en estos días yo te compartí que yo estaba leyendo un poco sobre la batalla espiritual, y entonces me acordé de la oración que hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Todos ustedes conocen esa oración. Todos ustedes, todos los domingos, por lo menos los domingos, en la misa, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Y yo creo que nosotros tenemos que tener una actitud de confianza, primero, en el Espíritu Santo, en el Papa, y orar con el poder de la Santa Cruz, que nos proteja de esos enemigos, que es el maligno, que nos quiere dividir. Pero es muy interesante la forma de santiguarte, Bill, porque tiene un significado. Por la señal empiezo por la mente, Sí. que no permita yo anidar, que mi mente me vaya a traicionar. De nuestros enemigos, Que mi boca lo que no- va a salir de mi boca, líbranos, Señor, del corazón. Que no se anide ese cáncer en el corazón. Estamos pidiendo que nosotros no seamos infectados por ese cáncer que es el maligno que trata de a todos llevarnos, infectarnos y corrompernos. Y esto afecta en nuestra vida personal, yo como hombre, en mi relación con mi esposa. Yo tengo que, en el nombre de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, que mi mente no me afecte en contra de mi esposa, que en mi boca no salgan palabras que la puedan herir, y que mi corazón se mantenga sano y puro. Y eso se afecta en mi relación, yo personal, mi esposa, con mi familia, mis hijos, pero también en la Santa Madre Iglesia. Y yo creo que todos como católicos deberíamos tener una campaña de oración, de protección por la Santa Madre Iglesia. De que la verdad de Cristo, la gracia del Espíritu Santo, se manifieste en poder, y que no nos dejemos engañar ni dominar por pensamientos foráneos que la mayor parte de las veces son cosas que no han pasado, que no se han dicho,
que no son hechos, pero que por alguna razón algunos los están sacando con mucha fuerza. Yo tomo lo que has dicho, Billy, y voy a la famosa máxima de San Benito, ora y labora. Orar es el primer paso, indiscutiblemente. Y en este mes, que estamos todavía octubre, el mes del Rosario, orar el Rosario y pedirle a la Santísima Virgen que proteja con su manto maternal a la Iglesia y al Papa Francisco. Pero labora también. Vaya a las fuentes auténticas de información. Mire, hay varias páginas católicas que usted puede recurrir. Vaya a Zenit, con Z. Zenit, búsquelo, póngalo en su buscador. Búscalo en el internet. Ahí va a encontrar usted noticias correctas, bien informadas. Perdón. Vaya usted a la página de Vatican News. Ahí va usted a encontrar lo que es la opinión que el Vaticano nos da en cuanto a lo que está ocurriendo. Más bien la información, la opinión se la va a formar usted. Vaya usted a Ciprensa. Vaya usted a Magnificat. Busquen cualquiera de estas páginas católicas que están realmente dedicadas a presentarnos la realidad de lo que está ocurriendo y básese en esa información. No es lo que lo dijo la vecina o Periquita la de enfrente. Busque lo que son las fuentes católicas bien cimentadas, busque la información, hágase usted su criterio, entonces usted estará bien informado. Y lo siguiente, si no estamos bien informados, no haga chisme. Creo que el Papa Francisco ha sido durísimo cuando habla del chisme. Cuando nosotros damos una falsa noticia o propagamos algo que es incorrecto, estamos siendo realmente un instrumento del cáncer, hacer que se riegue por los demás órganos del cuerpo. Pepe, yo me gozo por este tema, que puede ser un tema... Para mucho más. Para mucho más, y puede ser un tema candente para mucho, pero es la belleza de la Santa Madre Iglesia. La belleza del plan de Dios que, como dije antes, vino a salvarnos, vino a rescatarnos, pagó el precio por nuestros pecados, nos tiene preparado un puesto en el banquete final y que los hombres no lo estropeemos con nuestros propios egos y nuestras propias ideas. Dejemos que el Espíritu Santo se manifieste y que veamos la gloria de Dios, porque el mundo necesita a la iglesia y el mundo necesita a una iglesia unida. Pepe, te doy gracias. ¿Me dejas dar un último? Haga lo que se hace en un proceso penal. Dele por lo menos el beneficio de la duda al Papa Francisco y espere que venga lo que es el documento oficial. Amén. Con esto me despido. Hasta la próxima semana aquí en Adelante Familias. Adelante familia.